debía ser ¿qué? Apedreado. ¿Quién creen ustedes que influyó sobre la mente de David para que David mirara a Betsabé y cometiera adulterio con la mujer de Urías Eteo? No fue acto solamente del corazón de David, sino que Satanás estaba obrando detrás de David con el fin de llevarlo a cometer adulterio, diciendo, si comete adulterio, lo van a apedrear. Y de él no va a venir la simiente prometida. Pero gracias a Dios que David se arrepintió de su pecado. Y Dios le perdonó el pecado. Y el plan de Dios continuó. Y luego podemos seguir a la historia de Salomón. Fíjese cómo el diablo está atacando a los líderes de Israel. A Israel, tratando de impedir que entren en Canaán. No porque odia a Israel, sino porque odia al Mesías de Israel. Si puede cortar a Israel, no habrá Mesías. Si puede cortar el linaje, no vendrá el Mesías para aplastarle la cabeza. Salomón se dice que es el hombre más sabio que jamás haya vivido sobre la tierra. Y también el hombre más fatuo que haya vivido sobre la tierra. Dice en Primera de Reyes, el capítulo 11 y el versículo 1 al 3, que no vamos a leer, pero ustedes lo pueden leer. Dice allí que las mujeres de las naciones paganas con quienes se casó Salomón, dice que torcieron el corazón de Salomón, el que iba a construir el templo de Jehová, y de quien iba a nacer ¿quién? El Mesías. ¿Por qué el diablo tenía un odio especial para con Faraón? Para con Salomón. Sencillamente porque él sabía que el Mesías iba a ser hijo de ¿quién? Iba a ser hijo de Salomón. Y luego tenemos la historia de Isaías 36 al 39. Viene Sennacherib, rey de Asiria, con el fin de destruir la ciudad de Jerusalén. Ha conquistado todas las ciudades de Judá. Y lo único que le queda por conquistar es Jerusalén. Rodea la ciudad con 185,000 soldados. Y los asirios no tomaban prisioneros. Los asirios cometían genocidio, es decir, acababan con naciones enteras. No dejaban a nadie, arrancaban a todo el mundo. Tenía la intención de destruir a todo el pueblo de Israel. No porque odiaba a Israel, aunque eso es cierto, sino porque si puede desarraigar a Israel, impide que se cumpla Génesis 3:15. Israel no le representa ninguna amenaza a Satanás, porque todos los israelitas eran pecadores igual. La amenaza era que de Israel, de ese linaje, iba a venir el Mesías. Y dice la Biblia que salió a medianoche el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová destruyó en esa noche 185,000 soldados y libró a la ciudad de Jerusalén. ¿Qué diríamos nosotros de la historia de Esther? Otra vez el diablo trató de arrancar a toda la nación judía. Dice matar, destruir y exterminar a todos los judíos. No porque Satanás odiara tanto a los judíos, sino porque Satanás dice, si arranco a Israel, no habrá descendencia de la cual venga el Mesías. Vamos a leer el libro de Esther, el capítulo 3 y el versículo 13, para que ustedes se den cuenta. Esther, el capítulo 3, y vamos a leer el versículo 13, para que ustedes vean lo que hizo este Naamán bajo influencia de Satanás. Dice aquí, en el versículo 13 del capítulo 3, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La idea era desarraigar por completo a la nación judía, porque si no hay un linaje, no habrá un Mesías. Y saben que aún después que el pueblo de Israel regresó a su tierra, Satanás procuró corromperlos, llevándolos a casarse con mujeres mundanas, paganas. Note lo que dice en el libro de Esdras, el capítulo 9 y el versículo 2. Esdras, el capítulo 9 y el versículo 2. Esto es después del cautiverio.
Y quiero que noten que el profeta tiene que regañar a los israelitas porque están otra vez entremezclándose con las naciones y están corrompiendo la simiente santa. Fíjense lo que dice en Esdras, el capítulo 9 y el versículo 2. Dice aquí, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. ¿Ven lo que está pasando? ¿Qué está tratando de hacer Satanás? Entremezclar la simiente santa con la simiente de los pueblos. Y dice, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Es decir, los cabecillas eran los líderes de Israel. ¿Qué diríamos de los días de Esdras y Nehemías? Podría tomar 2 horas para hablarles de lo que pasó después del cautiverio. ¿Se han dado cuenta lo difícil que fue implementar los decretos de reconstrucción? Constantemente los reyes estaban contrariando a Israel en el proyecto de reconstruir la ciudad. Los samaritanos, los pueblos de la tierra, impidiendo que reconstruyeran la ciudad y el santuario y restablecieran su vida. ¿Por qué razón? Porque el diablo sabía que había una profecía que decía que Dios iba a restablecer su templo, iba a restablecer a Israel para que pudiera continuar el linaje santo y finalmente iba a venir ¿quién? Iba a venir el Mesías. Gracias a Dios que Satanás no pudo impedir que el Mesías viniera. A través de todo el Antiguo Testamento planeó toda clase de tretas, pero Dios obró, protegió, preservó y finalmente la simiente prometida vino. Gálatas el capítulo 4 y el versículo 4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. En Mateo 1 y el versículo 1 dice que Jesús fue descendiente de Abraham y descendiente de David. Dios había dicho, a Abraham y a su simiente fueron hechas las promesas. No dice a sus simientes como de muchos, sino a tu simiente, la de uno, la cual es ¿quién? Cristo Jesús. Así que cuando Jesús nace, Satanás dice, no pude impedir que viniera. No pude matar la simiente. No pude corromper la simiente. Dios ha preservado el linaje. Y dicho sea de paso, les hago un paréntesis. Saben que en la Biblia los linajes, el propósito de los linajes, de las genealogías, es mostrar cómo Dios preservó el linaje. Cómo preservó la línea del Mesías. Porque, por ejemplo, en Génesis 5, empezamos allí, tiene el linaje santo desde Set hasta Noé. En Génesis 11 tenemos el linaje santo desde Sem hasta Abraham. Y en Mateo 1 tenemos el linaje santo desde Abraham hasta Jesús. Ahora noten, Apocalipsis 12:3. Satanás dice, no logré impedir que la simiente viniera. Ahora ha nacido. Tengo que destruirlo. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 3. Apocalipsis 12 y el versículo 3. Como no lo pudo destruir, ahora Satanás, cuando Jesús nace, dice, ahora voy a acabar con él antes de que crezca, antes de que desarrolle su ministerio. Y dice en Apocalipsis 12:3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un grande dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y ahora escuchen. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como ¿qué? Como naciese. El diablo dice, no pude impedir que viniera, pero ahora lo que voy a hacer, cuando nace, lo voy a destruir. Y si lo destruyo antes que desarrolle su ministerio, igual su plan va a fracasar. Pero la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo venció a Satanás. En Apocalipsis el capítulo 12
Y el versículo 5 nos dice en cuanto a la conclusión de esta batalla. Apocalipsis el capítulo 12 y el versículo 5 dice, y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Es decir, este hijo que nació ganó la victoria y fue arrebatado al cielo después de su victoria. Exactamente como lo dijera Génesis 3:15. Satanás le causó dolor a Jesús. Satanás hirió a Jesús. Pero por su muerte en la cruz, por su vida perfecta, el Señor Jesucristo levantó su pie y le dio un golpe mortal a Satanás en la cabeza. Ahora necesito mencionarles 2 o 3 cosas para terminar. Vamos a estudiar esto más detenidamente en el transcurso de los próximos temas que vamos a estudiar. Pero cuando Satanás se dio cuenta que no pudo con Jesús, que Jesús ascendió a Dios y a su trono, ahora dice en Apocalipsis 12 que se lanzó contra la mujer que dio a luz al hijo varón. Y la mujer tuvo que huir al desierto, perseguida por Satanás. Y luego Apocalipsis 12 dice que Satanás finalmente se va a lanzar contra el remanente de la simiente de la mujer, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, que como Satanás no pudo vencer a Jesús, no pudo impedir que viniera, tampoco pudo matarlo cuando nació, no pudo vencerlo en su ministerio, se le escapó de las manos. En el resto de Apocalipsis 12, Satanás dice, me voy a lanzar contra la mujer, contra la iglesia. Y me voy a lanzar contra el remanente final de la simiente de ella. Y voy a destruir a la mujer, a la iglesia, y voy a destruir al remanente de la simiente de ella, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero vamos a encontrar en nuestro estudio, queridos hermanos y hermanas, que el pueblo de Dios tampoco será derrotado. El pueblo de Dios ganará la victoria de la misma forma como Jesús ganó la victoria.